cómo opera el crimen organizado, no por películas ni por teorías, sino porque lo ha combatido en más de 100 países. Es académico de la Universidad de Columbia, doctor en Derecho y Economía y asesor de gobiernos y organismos internacionales. Actualmente se desempeña como cofundador y codirector de la organización internacional denominada Safe Democracy. Hoy nos atiende desde Ucrania el doctor Edgardo Buscaglia. Doctor, ya lo vamos a ver. ¿Cómo está? Disculpe la espera. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Un placer, de verdad. Es un placer estar con ustedes. Acá estoy. Felicidades. Doctor, bueno, tratar de entender lo que significa usted, un experto en conflictos que ha incluso orientado a muchísimos gobiernos en esta materia. ¿Qué es lo que significa que Estados Unidos haya decidido finalmente mover sus fuerzas, tanto navales como aéreas, hacia el Mar Caribe en contra de estos cárteles del narcotráfico? Bueno, miren, hay que diferenciar dos cosas. Voy a decirle algo que normalmente no escucha de otras fuentes que son muy consultadas por periodistas. Hay dos tipos de delincuencias organizadas. La delincuencia organizada, en general, la que está contemplada en las leyes de la ONU, tiene siempre en su estructura criminal, en su organización, tiene a políticos, a empresarios legalmente constituidos, a pantallas de sociedad civil, y tienen después toda la faceta operativa, que pueden ser militares como en Colombia, o pueden ser empleados del cartel de Sinaloa como sucede en México. Pero lo que distingue a la delincuencia organizada de Venezuela de la delincuencia organizada de México es que la delincuencia organizada de Venezuela es el Estado mismo. El Estado se ha constituido en una red criminal en donde el Estado provee la infraestructura del Estado, las instituciones del Estado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, al servicio del tráfico de bienes y servicios ilícitos, que no son solamente cocaína o fentanilo, sino que incluyen oro, petróleo ilegal, oro ilegalmente explotado en minas informales. Y ese tráfico que está organizado por el mismo Estado venezolano financia el presupuesto oficial del Estado venezolano, financia los salarios de los generales, los salarios de los empleados públicos. Eso no sucede en México. En México hay una delincuencia organizada privada que captura políticos, que captura a pedazos del Estado como pirañas, compite con otros grupos criminales para poder traficar drogas hacia Estados Unidos, hacia Europa o desde Asia. Entonces son dos fenómenos separados. Para la delincuencia organizada de Estado en Venezuela o la de Corea del Norte o la de Rusia se requiere un despliegue militar como el que usted acaba de describir. Un despliegue militar que incluya portaaviones, que incluya embarcaciones misilísticas, que incluya a todo tipo de tecnología con inteligencia artificial, que no está siendo comandada por seres humanos, sino básicamente son naves no tripuladas por seres humanos que van a estar primero monitoreando los movimientos que hacen al tráfico de diferentes bienes y servicios que financian a la dictadura de Venezuela, después va a intentar atacar puntos neurálgicos, laboratorios, minas informales, etcétera, que financian el presupuesto de Maduro y de sus secuaces, y posteriormente entrar a comprar a gente del círculo de Maduro y posteriormente aplicar un bloqueo marítimo y cibernético a todas las comunicaciones que puedan llevar siendo adelantes por instituciones del Estado venezolano y finalmente intentar extraer a Maduro y someterlo a juicio como se hizo con el dictador de Panamá en el año 89, Noriega. Ustedes recordarán. Entonces, esa es un poco la idea. La delincuencia organizada mexicana se combate como toda delincuencia organizada con instituciones anticorrupción que apunten al financiamiento ilegal de campañas, con operaciones encubiertas que eliminen no solamente a las cabecillas, sino a la infraestructura económica, edificios, centros de almacenamiento, transporte de la delincuencia organizada. Pero esas medidas que van a funcionar contra la delincuencia organizada de México
no van a funcionar contra una delincuencia organizada de Estado en Venezuela, en donde el Estado es la delincuencia organizada y la delincuencia organizada es el Estado. Ahí tienes que combatirla con instrumentos mucho más poderosos como los que te acabo de mencionar. Claro, y por eso usted explica que esto entonces no se puede tomar como especie, porque obviamente se abre el debate, ¿no? A que se diga, bueno, pero es que se está buscando una invasión hacia Venezuela, que Estados Unidos entre por la fuerza, que haya, por ejemplo, una extracción de la propia administración de Donald Trump. Todo esto se ha descartado. Usted trae a colación el caso de Noriega. No va a ser algo así, pero es que si parto de la premisa en que Nicolás Maduro no es un gobierno, sino que es considerado una organización terrorista, y si le sumo incluso que es que el pueblo venezolano votó y él está allí porque se robó unas elecciones, entonces el panorama cambia por completo. Entonces, ¿cómo explicar que realmente esto no significa una invasión, profesor? No es una invasión en el sentido propio de lo que uno vio en Panamá en el 89, en el año 90. No van a entrar miles de soldados y se van a afincar en Venezuela. Lo que va a haber es una operación de extracción de la plana mayor de esta red criminal, que incluye a las personas que ya han sido nombradas y están siendo investigadas con base a los testimonios protegidos del ex jefe de inteligencia de Venezuela, que ha sido detenido y procesado en Estados Unidos, Hugo Carvajal. Los testimonios de los familiares de la primera dama, que habían sido procesados, sentenciados en Estados Unidos y que también brindaron datos importantísimos, que fueron corroborados con datos duros, videos, audios de comunicaciones, etcétera, en donde tú tienes a un Estado que ha sido transformado en una organización criminal que, como usted bien dice, comete actos de terrorismo de Estado, asesinó a miles de personas a través de la tortura, a través de ejecuciones extrajudiciales, está siendo investigado y procesado en la Corte Penal Internacional, Maduro y sus secuaces por esta razón. Es una delincuencia organizada de Estado que comete actos de terrorismo de Estado. Y por lo tanto no requiere de una invasión con las tecnologías modernas que hoy tenemos, tecnologías donde los seres humanos no tripulan esas armas, donde se tiene que quirúrgicamente atacar a los centros neurálgicos de esta organización criminal, atacarla con la más alta tecnología, luego al mismo tiempo bloquear a Venezuela marítimamente y cibernéticamente para que tienen que volver a las cavernas, estos tipos que están hoy comandando las instituciones del Estado venezolano, comprar a gran parte del círculo de Maduro, de Diosdado Cabello y de toda esta gente, y después intentar extraerlo como se hizo con Noruega, a través de un comando especial que son fuerzas muy pequeñas que realizan estos trabajos en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, no partamos de la base, además, que esto va a ser solamente un operativo norteamericano. Acá puede haber países latinoamericanos involucrados, como Argentina, que ha manifestado su apoyo a Estados Unidos para realizar este tipo de operaciones. El Ministerio de Defensa argentino se ha ofrecido a apoyar a Estados Unidos. Pueden incluir a otros países y no solamente a Estados Unidos, Ecuador, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos ante un nuevo modus operandi, porque esto es un nuevo animal criminal organizado en donde el Estado se transformó en la organización criminal con un organigrama disfrazado de ministerios que financia al Estado mismo a través del tráfico ilegal de todo tipo de bienes y servicios, incluyendo drogas, por supuesto. Entonces, las altas tecnologías que hoy existen, que las vemos operando en Yemen, por ejemplo, en los operativos de Estados Unidos contra los Houthis, no requieren de que los soldados americanos desembarquen en Yemen y vayan a las ciudades yemeníes. Solamente con atacar los centros neurálgicos y extraer a las personas, a los líderes de esa organización criminal, como ya Estados Unidos lo ha venido haciendo de manera secreta, es un mecanismo que se utiliza sin la necesidad de esas invasiones masivas que nosotros veíamos en el siglo XX. Espero ser claro.
Usted se refería al tema de quienes pudieron haber dado datos. Por ejemplo, hubo el Pollo Carvajal, los sobrinos de la primera dama de Cilia Flores, que estuvieron un tiempo detenidos acá. Yo le preguntaría, le agrego, por ejemplo, el hijo del Chapo Guzmán, a quien le levantaron ciertas acusaciones que tenía por casos del narcotráfico, porque está decidiendo colaborar con la justicia norteamericana. La reciente extradición de diferentes capos mexicanos de México hacia Estados Unidos, es decir, todas esas personas también pudieron haber ofrecido datos, porque el Pollo ya tiene algún tiempo, a pesar de que sabe cómo maneja o cómo funciona esa red de inteligencia, tiene ya algún tiempo detenido, es decir, no maneja lo actual, por decirlo de alguna manera. Sí, el cartel de Sinaloa llegó a una alianza con esta gente, con la organización criminal de Estado venezolano, y comenzaron a operar, como usted bien dice, a nivel logístico, apoyando estos tráficos hacia el norte, hacia Europa. Ellos, el abogado del hijo del Chapo que usted menciona, ya declaró que está colaborando con las autoridades norteamericanas, no es secreto. Y en el plano de esa colaboración vamos a empezar a ver nombres de funcionarios mexicanos, nombres de funcionarios guatemaltecos, nombres obviamente de los líderes de la organización criminal que hoy es el Estado venezolano, y diferentes tipos de detalles sobre desde dónde trafican, Terminal 4 del aeropuerto de Maiquetía o aeródromos privados. Todos esos detalles van a salir claramente hacia adelante, y con base a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, uno puede ya derivar de que esa información está en manos de las autoridades norteamericanas. No hay ninguna duda de eso. Este despliegue, eso tiene un costo, eso tiene un valor para el gobierno estadounidense. Muchos analistas dicen, bueno, esperemos que realmente este despliegue llegue a algo. Usted me acaba de describir cuáles son los escenarios posibles que se pueden presentar con este despliegue de las fuerzas marítimas y aéreas. Pero usted cree, sabiendo lo que implica el costo, lo que está en juego, que de verdad eso simplemente se quede en palabras y que, por decirlo de manera coloquial, profesor, que solamente pase el barquito para meterles miedo. No, Estados Unidos aprendió de sus errores cometidos por la administración de Biden y la de Trump, o sea, en el pasado. Se trataba a Venezuela como una dictadura que podría llegar a estar sujeta a las sanciones tradicionales. Eso no funciona, porque el Estado mismo es una organización criminal y se tomó la decisión de tratarla como una organización criminal de la misma manera que se trata a Corea del Sur, Corea del Norte, o de la misma manera que se está tratando hoy a las autoridades de Yemen que gobiernan el norte de Yemen, que son los Houthis. O sea, y ahí aplicas técnicas de extracción, técnicas de bloqueo, técnicas de infiltración, técnicas de compras de los funcionarios al más alto nivel que rodean a los presidentes para poder desmantelar a esa organización criminal. No va a quedar simplemente en palabras, eso no hay ninguna duda. Además, la administración Trump ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha puesto en juego su propio prestigio. Tiene consecuencias electorales lo que vaya a hacer Trump hacia futuro con Venezuela después de este gran despliegue. Yo creo que las autoridades norteamericanas han estado aprendiendo y como usted bien señaló, han tenido a su disposición a procesados, a detenidos que van desde el jefe de inteligencia, que si bien la información quizás no sea tan actualizada, pero tienen la cooperación de varios miembros del cartel de Sinaloa que siguen llegando a Estados Unidos deportados. Y por lo tanto de ahí se saca información válida que después va a derivar en una extracción de esta gente y en un procesamiento judicial al dictador y a los secuaces que han venido torturando a Venezuela en las últimas décadas. Esta es una organización criminal transnacional que tiene su apoyo en organizaciones criminales rusas, organizaciones criminales chinas. Entonces no hay que ver solamente esto como un fenómeno venezolano. Venezuela ha venido sobreviviendo a través del tráfico de todos estos bienes y servicios, pero también a través del apoyo logístico ruso, también a través del apoyo financiero chino. O sea que también se va a tener que armar un esquema de látigo, palos y zanahorias contra el régimen chino y contra el régimen ruso. No me llamaría la atención
que parte de la negociación hoy en Alaska Ujú. sea justamente el de llegar a una conclusión sobre la detención de este hombre, de Maduro y de su gente, ya que Rusia ha sido el régimen que más lo ha protegido, en gran parte a través de apoyo logístico, apoyo militar y apoyo paramilitar, como el grupo Wagner en su momento. Hacia allá quería yo consultarle precisamente sobre eso, profesor, por esa cumbre que se está llevando a cabo, pero ¿tendría Rusia más que perder si cede, por ejemplo, el control de Venezuela o todo lo contrario? Depende de qué se le dé a Putin. Es una negociación. De Putin va a estar buscando formas de negociar. Él va a dar si recibe. El valor que tiene Venezuela para Rusia no es el más importante. Rusia es un país productor de petróleo, es un país que contiene todos los posibles minerales que Venezuela pueda llegar a tener. Es un importante aliado en una región en donde Rusia valora, pero si Trump le da algo a cambio de envergadura a Putin vinculado a Ucrania, es muy posible que se llegue a un acuerdo sobre el futuro del régimen de Maduro. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto va a ser una conversación integral la que van a tener Putin y Trump hoy. No van a hablar solamente de Ucrania. Van a hablar de negocios en el Ártico, ¿no?, que se está derritiendo, como ustedes saben. Van a estar hablando sobre la postura que va a tener Estados Unidos sobre la entrega de tierras en Ucrania, tierras que están ocupadas por los rusos. Va a tener otro tipo de connotaciones más Y él ligadas a dijo, los hizo la negocios. referencia de que estaban muchos empresarios rusos en el lugar de la cumbre. Claro, claro, son negociaciones económicas, así piensa Trump y Putin en parte también piensa así. O sea, está muy bien el querer expandir su imperio, que es el objetivo de Putin. Putin no es un hombre de negocios, pero va a estar mirando cómo puede recibir algo a cambio en Ucrania, va a tener en cuenta también la postura de mantener la base militar en Siria, que en este momento está siendo gobernada por otro gobierno que está siendo apoyado por Estados Unidos. Se fue, como ustedes saben, el dictador de Siria, Assad. Entonces Rusia quiere mantener su base militar en Siria, eso va a formar parte de la negociación y por supuesto Venezuela va a formar parte de la ensalada de puntos que van a estar negociando. Ahí vamos a ver qué es lo que se hace con Maduro, porque Estados Unidos no va a hacer esto que yo le acabo de describir hace 10 minutos solamente con base en lo que quiera hacer Trump. Va a tener que tener un acuerdo con Rusia previamente para no llevar otro conflicto hacia Rusia. Profesor, ¿cómo ve, ahora que me hace preguntarme otra cosa, que Trump y Putin, por supuesto, se toca el tema de Venezuela, a qué acuerdos puedan llegar, a esa posible entrega de Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ve? ¿Ve a Nicolás Maduro tras las rejas o de repente como pasó con el dictador de Siria, Bashar al-Assad, que está, por ejemplo, en Rusia con un asilo político? Es decir, ¿cómo ve esto? ¿Cuáles serían esas posibles hipótesis? No pretendo que tenga una bolita de cristal, ni mucho menos. No, es bueno que lo plantee. Son todos escenarios de riesgo los que se plantean. El objetivo es llevarlo a juicio como se está haciendo con otros miembros de su gobierno en el pasado, Hugo Carvajal, por ejemplo. Pero si no se ve la posibilidad de hacerlo, es muy posible que una de las alternativas sea que Maduro se vaya a Rusia y que después se detenga a los personajes como los ministros, Cabello y otros. Pero forma parte de diferentes escenarios de riesgo. El óptimo va a ser extraerlo y someterlo a juicio por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, crímenes de tortura, todos los crímenes ligados al tráfico de drogas, que se traduce en decenas de miles de muertes por sobredosis. Ese es el objetivo, detenerlo y procesarlo. Pero si se ve que eso es muy difícil ante un Putin que quiere más, una posibilidad será desterrarlo, o sea, llevarlo a Rusia, dejar que se vaya a Rusia y que viva el resto de sus días por allá. No creo que le guste mucho el clima. Yo tampoco creo eso. Profesor, ya para finalizar y no quitarle más tiempo, ¿cómo ve la participación de Gustavo Petro en todo esto, que ha dicho que va a utilizar el ejército de Colombia para trabajar de manera articulada con el de Venezuela y que no va a permitir una agresión a ningún país de Latinoamérica? Si Putin es capaz de darle la espalda a Nicolás Maduro, ¿qué pudiéramos esperar de Gustavo Petro? Gustavo Petro es un ideólogo incompetente que en buena hora que de vez en cuando en una democracia gane la izquierda.
La democracia siempre tiene que tener alternativas de izquierda, alternativas políticas, pero este hombre es un ideólogo trasnochado, que habla mucho y hace poco, y por lo tanto todas sus propuestas no tienen factibilidad de ser aplicadas, no tiene táctica para poder hacer lo que propone hacer con Maduro, no tiene capacidad política para generar un pacto entre presidentes de la región, de izquierda, como Lula, para poder llevar adelante una solución con Venezuela. Es un incompetente trasnochado y por lo tanto yo no creo que sea una persona para preocuparse. Es un charlatán que sigue hablando y hablando y hablando y haciendo muy poco porque no tiene capacidad de implementarse todo lo que propone en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inversión social, no tiene presupuesto para hacerlo. Es un charlatán y por lo tanto yo no le daría tanta importancia a Petro en todo esto. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Disculpe la espera, sé que usted tiene el tiempo sumamente contado, pero bueno, aquí nos retrasamos con unas cositas. De verdad, muy agradecida de su participación el día de hoy con nosotros y que nos haya aclarado todo el panorama. Un placer, de verdad. Es un placer estar con ustedes. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias.